decía al inicio, contamos con dos expertos de coaching ejecutivo que han trabajado tanto como ejecutivos como líderes en diversas industrias, ¿sí? Ayudando a que se generen cambios al respecto. Y me gustaría presentarlos, que bueno, creo que lo que voy a decir no, no alcanza para poder eh, vislumbrar todo lo que nos pueden compartir. Pero en primera instancia menciono a José Merino, a Pepe Merino, ingeniero civil, coach ejecutivo y de equipos, terapeuta, con una amplia experiencia en el mundo empresarial y actualmente director general de Rencuadre SC. Mi maestro y mentor durante muchos años, lo cual le agradezco mucho. Del otro lado tenemos a nuestro también bien querido maestro Ricardo Shaquín, ingeniero químico, coach ejecutivo, speaker también internacional, director general en Laboratorios Carnot en su momento, presidente ejecutivo de Nintendo y director general en Apple Computer México, entre sus últimos colaboraciones a nivel institucional, aunque estuvo también en otras empresas de diferente magnitud. Y bueno, la idea de invitarlos a este conversatorio es básicamente ir haciendo una serie de preguntas para que vayamos entendiendo desde su punto de vista y que han tenido la oportunidad de a nivel cancha vivir todos los pormenores con los líderes y con los ejecutivos, el que nos den sus impresiones respecto a una serie de preguntas que yo iré haciendo con la finalidad de ir conociendo su entendimiento, pero también va a ser muy importante que ustedes puedan hacer preguntas, para las cuales les pediría si las van poniendo en el chat para en su momento irlas compartiendo con Pepe y con Ricardo. ¿Mm? Entonces, si no hay algo más, empezamos. ¿Les parece bien? Perfecto. Muchas gracias. Pepe, adelante. Yo quisiera empezar diciendo eh, que si pudieran los que puedan, digo, sin incomodar, prender sus cámaras. Ah, El otro claro. día tuve la experiencia en una liga de Zoom, parece ser que activada por webinar, en donde no veías a nadie. Y la verdad era como muy desconcertante estar hablando sin esta posibilidad. Entiendo que a lo mejor no es factible para todos, pero los que puedan, por lo menos para mí, es un gusto verlos. ¿Cómo Para mí no? también, para mí también, para mí también. Y yo diría, aparte de que es un gusto, yo creo que para la comunicación, que debe ser en dos vías, es mandatorio. Totalmente. Veámonos las caras. Hombre, por favor. Muy bien, pues me gustaría lanzarles a ambos la primera pregunta y si quieren responder por edades o por número de lista, no hay problema. La Entonces primera empiezas pregunta que tú, les... Pepe. Es el ¿Cuáles más son, chavito. ¿cuáles son los tres líderes que han marcado tu vida? ¿Mm? ¿Cuáles son esos tres líderes que tú dirías marcaron mi vida o me dieron una enseñanza muy particular? ¿Quieres empezar tú, Pepe? Híjole, es una buena pregunta. A ver, yo quisiera aprovechar para honrar a una de estas personas que considero claramente un líder para mí, porque creo que es una distinción. Puede ser un líder, pero no forzosamente un líder para ti, aunque te haya marcado, pero en este caso lo fue para mí, y es Miriam Muñoz. Recientemente falleció, pero fue pues una pionera en la construcción de la psicoterapia gestal, no solo en México, sino en el mundo. Creo que tenía, hablando de estilos peculiares de conversación, una diferentes tipos de conversación, pero creo que siempre con muchísima inteligencia, que creo que fue algo distintivo en ella. Creo que hay muchísimas cualidades que yo honraría en Miriam como una de las líderes para mí de mayor influencia en mi vida. Ok, ok. Muchas gracias, Pepe. Ricardo, para ti, ¿qué líder es el que ha influenciado en tu vida? ¿Más uno? Por el Ahí te momento va, uno. ahí te va.
Para mí el líder que más ha influenciado en mi vida, te puedo decir que se llamaba Paul Antevi Salomón, que fue el dueño de Laboratorios Carnot. Fue el que lo creó y creó también la fábrica de productos químico-farmacéuticos en donde yo empecé a trabajar desde que era chavito, desde que estaba yo en la facultad. Y ahí estuve más de 22 años. Y era una persona admirable, era una persona con un gran conocimiento general, era una persona fuerte, sin embargo, a pesar de esa fortaleza, era amable, era sensible, era atento, era muy capaz, de tal suerte que era factible aprenderle muchas cosas, porque era un abanico de posibilidades. Y él me, me tocó conocerlo desde que tenía yo 20 años, cuando empecé a trabajar con él. Todavía no salía de la Facultad de Química y me dejó grandes aprendizajes. Entonces lo honro cada que puedo. Bien, bien. ¿Cómo? Yo pondría uno más para ponerlo Sí, en el Pepe. contexto más empresarial, porque lo estaba pensando. Y pues bueno, creo que podemos decir los nombres. Eh, para mí, un líder, sin lugar a dudas, eh, súper valioso por su ejemplo, por muchas competencias, es Pablo de la Pesa. Fue director en Banamex y en City Banamex durante muchísimo tiempo. Y tengo la impresión que, otra vez pensando en conversaciones, tenía la capacidad de decir las cosas sucintas, atinadas, oportunas, pero también con una abundante dosis de generosidad. Entonces, eh, pues sí, creo que sin lugar a dudas también él. Muchas Y, gracias. y, Sí, ya Ricardo. que, y ya que Pepe dio otra opción, pues me voy a permitir dar otra opción también. Y otra opción es, no sé cómo se vaya a tomar esto, pero otra opción de alguien que verdaderamente ha sido muy importante en mi vida ha sido José Merino, que lo conocí hace muchísimos años en un momento específico de mi vida y que la verdad lo he seguido durante poco tiempo, casi 20 años. Entonces, he estado cerca de él, he aprendido mucho de él y la verdad le tengo mucho cariño, mucha gratitud porque me ha enseñado muchísimas cosas. Entonces, para mí, también es él. Y mal que esté Mm, aquí, pero qué bueno que esté aquí. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Fíjense, esta pregunta que la hago de alguna manera dirigidos a Pepe y a Ricardo, se las haría también a ustedes. ¿En qué medida y qué líder tienen ustedes en mente que ha dado una señal en su vida, que ha dado una luz o que ha generado algunos recursos internos que los han llevado al lugar donde están? ¿Qué otros líderes pueden estar ustedes modelando y que les valdría la pena reflexionar sobre ellos? Porque creo que gran parte de nuestra vida está señalada por ellos, ¿no? Por nuestros líderes que hemos tenido en su momento. Una segunda pregunta, antes de entrar de lleno a las preguntas respectivas de nuestra conversación y el diálogo en la transformación de empresas. A la luz de su experiencia y conocimiento actual, ¿cuál sería la función de un líder en una colectividad? Pero déjenme les pongo este reto. Como si lo fueran a explicar a un joven adolescente millennial, bueno, ya no es adolescente el millennial, generación Z o generación alfa, de estos nuevos compañeros de vida que nos acompañan y que pues necesitan de alguna manera una definición de liderazgo que creo que a veces es importante tener. ¿Cuál sería una definición de un líder si se lo tuvieran que explicar a un joven? eh, ¿Cuál sería? Pepe.
¿Decías la definición o decías como la función, ¿no? Como el ¿Función o propósito definición? fundamental, ¿no? Función, yo creo que El función es mejor. propósito, sí. Bueno, a ver, creo que puede haber muchísimos dependiendo de la modalidad, pero si yo tuviera que poner el que creo debería de ser el propósito o lo que para mí sería más valioso, y pensando sobre todo también en un joven, como tú lo mencionabas, me parece que el propósito fundamental es confirmarle a la otra persona la potencialidad que existe en él más Ujú. allá de lo que él pueda percibir. Mm, Eh, me parecía, George, no tardó mucho en contestar para que Ricardo lo diga, pero decías tú que esta plática tiene el contexto de estar sucediendo en conversaciones donde pues también la inteligencia artificial está muy presente con todas sus potencialidades. Habrá un resumen de esta charla hecho por inteligencia artificial que de otra manera sería complicadísimo. Pero no me deja de sorprender que muchos de los movimientos actuales en el mundo del liderazgo, ahí donde podríamos pensar que la tecnología tendría que estar ganando, asumiendo la tecnología de una manera simplista como no humana, por ponerlo así, me parece que el movimiento de liderazgo, pues digo, revisen ustedes literatura, liderazgo centrado en el cliente, liderazgo humanista, liderazgo compasivo, son libros que están recién emergiendo y me parece que lo que un líder puede hacer y no puede hacer nadie más, ¿no? Es justamente eso, ¿no? Mirar a la persona, mirando, hablando profundamente y, y poder con su mirada confirmar al ser humano que hay enfrente, con la mm. potencialidad que hay en él. Genial. Confirmar al ser humano que hay enfrente con todas sus potencialidades. Sí. Interesante, es como mencionar también que el ser humano es infinito en un momento dado, ¿no? Puede, hasta donde quiera llegar, puede llegar. Gracias, Pepe. Ricardo, para ti, ¿qué es la función de un líder en una colectividad compartiéndolo con un joven? Para mí la función de un líder es marcar el rumbo, marcar el rumbo, decir para dónde vamos, mostrar hacia dónde vamos. Y esto quiere decir hacer gala de toda la experiencia que tiene para enseñar a estos jóvenes que él es suficientemente apto, capaz, atento, dedicado, cuidadoso, para que pueda acompañarlos hacia un lugar donde en conjunto van a llegar. Y fíjate que digo en conjunto, pero es alguien que es importante que marque el rumbo. De no marcar el rumbo, pues va a ser un poco que todo el mundo va para donde necesita. Y para mí, desde además mi experiencia, es marcar el rumbo, decir hacia dónde sí vamos, cómo llegar, qué necesitamos para estar ahí, qué ¿Sí? necesita cada uno de tus colaboradores, cómo lo apoyas para que en conjunto puedan llegar ahí. Esa es la parte muy importante. Ser útil al colaborador para que en conjunto puedan alcanzar un objetivo. Ujú. Para mí, ese es el liderazgo. Ok, interesante, una función de servicio. Y aquí, ¿Sí? conjuntando Mm, esas dos visiones, Obligadamente. eh, Pepe menciona observar en el colaborador esa persona con potencialidades y ayudarlo a crecer. Y en tu caso es marcar ese rumbo porque esas potencialidades sin rumbo, Mm. pues se van a desperdiciar, van a ir Claro, de un lado para otro y no van a caer a veces en buena línea. claro. Magnífico, magnífico. Van a andar como carrito chocón. Exacto, exacto. Muy bien, pues si hay algunas preguntas también aporten porque realmente a veces es em,
difícil que podamos reunir a gente que nos pueda hablar desde el liderazgo, no necesariamente desde una lectura, sino desde la experiencia misma que tienen al respecto. Bueno, una pregunta ya enfocada a la parte del diálogo, ¿sí? De la conversación. Desde su punto de vista, desde tu punto de vista, Pepe, ¿cuál es el impacto más significativo que tú has observado cuando un líder mejora su capacidad de diálogo con su gente? ¿Cuál es el impacto más significativo? Pues a ver, ahora Ricardo que vaya iniciando, a ver. Don Richard, adelante. Qué malo eres. Es que, A bueno, ver, ahí les va. Desde mi experiencia, cuando un líder tiene la capacidad de poder dialogar con sus colaboradores, es que está teniendo la capacidad de que ellos entiendan el para qué, entiendan hacia dónde van y entiendan cómo en conjunto van a llegar allá, teniendo en cuenta qué se necesita de él, cuál es la aportación en la cual están basando la colaboración de ese colaborador. ¿Cuál es la razón por la cual es muy importante desde el punto de vista de colaboración y también desde el punto de vista humano, personal, sin perder de vista eso? Pero sí es muy importante, como les decía yo, que habiendo marcado el rumbo, sepan con quién voy a contar. Invitarlos a que se suban contigo al autobús o al barco y que verdaderamente quieran ir contigo y hagan el compromiso de que en conjunto van a llegar a donde tienen que llegar. Ok. Eso es bien importante, que estén convencidos, que Bien. quieran y que quieran ir contigo. Importante esto que compartes, Ricardo, es buscar el quiero en lugar del tengo que, el quiero ir Claro, así. sí, Y sí. y creo que cuando uno tiene esa función de líder, convencer a la gente que nos acompañe por un sueño que ni siquiera es de ellos a veces, es fundamental para que estén convencidos. Entonces el rumbo y el para qué es algo que hay que compartir en este diálogo con los colaboradores. Un para qué en el cual los convenza, dado que les va a beneficiar también. Más que vencer, es convencer. Ok, Más que muy bien. vencer y decir, vas por aquí, ¿por qué? Porque lo digo yo. A ver, había un estilo de liderazgo hace muchos años, cuando era yo chavito, que créanmelo, fui chavito alguna época, en donde se decía, esto se hace así, ¿por qué? Porque lo digo yo y te aclimatas o te aclimueres. Punto. Ah, caray. Pero todo eso ha ido modificándose. Y entonces es una labor ya de convencimiento. Estoy aquí Ujú. contigo porque quiero estar contigo, porque estoy convencido. Por eso digo, más que vencer es convencer. Y eso no quiere Perfecto, decir debilidad del líder, al contrario, claro. comprensión. Gracias, don Richard. Pepe, me llama la atención y creo que es digo, un gusto estar platicando contigo, con Ricardo y con todos ustedes, porque creo que en la diversidad está el gusto, ¿no? Me llama la atención que Ricardo piensa en el líder mucho más en plural y yo he hablado mucho más en singular, ¿no? Y a lo mejor son dos visiones que se complementan, quisiera pensarlo. Pero tu pregunta me hizo pensar en lo siguiente. Durante un poco tiempo estuve yendo a clases de yoga, ¿no? Además era a clases a 41 grados centígrados porque era una modalidad que Wow. se llamaba Bikram, ¿no? Ah, sí, Bikram Yoga, sí. Y bueno, mi hija era maestra de Bikram, pero había otros muchos maestros. No lo digo solo por ella. Pero algo que quedaba muy claro para mí y que lo comunicaban los maestros era que
lo importante al hacer una postura, la postura que fuera, no era lo bien que hicieras la postura, ni si lo hacías mejor que el otro o peor que el otro, sino si te exigías hacerlo un poco mejor cada vez. Si te caías porque perdías el equilibrio, no importaba, pero el chiste era que estiraras lo más posible el brazo y la pierna y las alzaras, ¿no? Un poco más que ayer, ¿no? Entonces, yo diría que en una conversación de un buen líder debería de haber siempre una parte de desafío a ti mismo, no contra nadie, no mejor que nadie, ni siquiera pensando en el resultado, que es importante. Pero yo creo que si un líder te alienta, y digo desafía, porque creo que a veces es importante, o sea, hay que estirar la liga. Yo creo que esa es una manera, no la única, pero es una buena manera de sacar lo mejor de ti. Eh, y creo que se requiere de muchas cosas para que esto suceda. Desde luego, si tú no generaste la confianza para que se equivoque la otra persona, pues no tienes derecho a exigir ese desafío o no va a tener ese peso. Si tú no has sido razonablemente congruente en desafiarte tú también, pues tampoco va a tener sentido. O sea, creo que van acompañadas de muchas cosas, ¿no? De otras competencias que seguramente iremos hablando, pero pero sí, me parece que estirar la liga o que me sienta cómodo en la incomodidad que me produce es un buen aspecto de una conversación de liderazgo. Totalmente. Hablaste precisamente hace un rato de potencialidad, ¿verdad? De que el Ujú, líder identifica la potencialidad. Y aquí lo escucho como un complemento, de ujú, que identifico la potencialidad, pero tengo que estirar la liga para que esa potencialidad salga, para ujú, que esa potencialidad se muestre. Y es de ahí que, como dices, un líder tiene que tener ese don, diría yo, de poder incomodar amorosamente, y eso yo ya se lo pongo, a ujú. un colaborador para que éste crezca, aunque le duela, ¿no? Aunque le duela esa parte del crecimiento. Qué padre. Muchas gracias, Pepe. Bueno, pues otra pregunta que quisiera hacer al respecto. ¿M? Y aquí aprovechando de que son alguien que ha tenido mucha experiencia como director y Pepe que ha coachado a muchos directores. Y la pregunta va de esta manera. ¿Cuál es la conversación más desafiante, don Ricardo, que tuviste tú como líder? Ujú, para impulsar el cambio de la empresa o para mantenerlo o para inclusive hacer que la empresa se mantenga, ¿no? Nos has compartido muchas experiencias y creo que aquí esta pregunta es, ¿cuáles son esas conversaciones tan desafiantes o una desafiante que para ti es importante? Es, desde mi punto de vista, encontrar el cómo sí, el Ujú, conversar con tus colaboradores buscando el cómo sí, ya que generalmente se presentan ante un proyecto. Mire, le voy a decir por qué no se puede. Y generalmente escuchas el por qué no. Y ujú, mover, liderar a tu equipo a que encuentren en conjunto el cómo sí se puede, es un reto maravilloso. Porque no se trata, como te decía yo, de vencer, se trata de convencer. Se ujú. trata de que ellos digan, wow, quiero, quiero estar ahí, quiero ese proyecto, quiero participar, quiero ser parte de eso. Y es venderles el proyecto Ok. para que no se sienta como una imposición, como un tienes que. Al Ujú, contrario, que sea, lo hago porque quiero. Y como quiero, puedo. Y como quiero y puedo, doy lo mejor de mí en aras de ser mejor. Pero ser mejor yo en primera instancia y dos, dar mi mejor resultado
hacia la organización, teniendo siempre claro, muy claro, eso sí, cuáles son los entregables. ¿Ok? Espero no Y haberme salido de la... no, y a lo mejor también de manera breve, es qué recursos, si nos pudieras dar un recurso que tú usas, no sé, un pensamiento, una forma de creer o de actuar para poder generar ese como sí y no desesperarte como líder, ¿no? Porque estoy seguro que a muchos de nosotros nos ha pasado que tanto pero nos ponen o tantas excusas que podemos reventar en algún momento. ¿Cuál ha sido o cuál nos recomendarías una buena herramienta para generar ese como sí y no morir en el intento, por decirlo así? Mira, después de muchas iteraciones e interacciones, desde muchos años en los cuales fui diciendo, esto se hace así, ¿por qué? Porque lo digo yo y se acabó. Y te aclimatas o te aclimueres, no hay otra. Y he ido evolucionando y fui evolucionando en mi forma de hacer liderazgo. Hasta, como les decía yo, en lugar de vencer, convencer. Y es hacer algo que yo le llamo la labor de venta. ¿Cuál es la labor de venta? Explicar a tus colaboradores el beneficio de sí lograrlo, que encuentren el bien común y eso vende, Ok, ok. que encuentren el orgullo que van a tener cuando consigan el objetivo y que digan, quiero sentirme orgulloso de puntos suspensivos. Ok, Eso no tiene precio. ok, interesante. Nos compartes elementos que más que objetivos como un aumento de sueldo, un bono, es esta parte intangible que ven, que convence. Muchas gracias, don Ricardo. Fíjate, no, déjame adicionar esto. Déjame decirte algo que aprendí. Cuando convences entre paréntesis con dinero, nunca es suficiente. Jamás. Si tú empiezas a decir, es que si hacen esto les voy a dar un bono de tal, ya valiste, porque nunca va a ser suficiente. Siempre van a estar preguntando, ¿y qué me vas a dar? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿De a cómo estamos? No, nunca en dinero, siempre en cosas diferentes. Ojo con eso, porque nunca Gracias, es suficiente. gracias, don Ricardo. Pepe, pues ahora va dirigida a ti la pregunta en función de cuáles son aquellas conversaciones que has Desafiantes. tenido con directores desafiantes que sea representativa de este diálogo. Bueno, yo estaba pensando mientras nos hacías la pregunta, hace algún tiempo tuve la fortuna de ser coach de una funcionaria, de un ejecutivo, de una ejecutiva en una empresa. Era un nivel N-2 y tenía una función crítica relacionada con la seguridad cibernética de la empresa, pues en un mundo donde pues esto es complicado y donde hay muchos riesgos. En fin, ella estaba ingresando tenía un poco de tiempo de estar en la organización, no había sido fácil su adaptación, pero la empresa confiaba en ella, pero necesitaba resultados. Entonces, pues me pusieron a mí de coach y estuvimos trabajando un rato. Eh, pero no daba los resultados, digamos, que se esperaban, y había problemas y problemas que implicaban riesgos y demás. Y sucedió que hubo una junta de un comité de seguridad o de tecnología o lo que sea. Estaba el director general, había otros N-1 y le tocó hacer una presentación y trastabilló, se equivocó y el director fue razonablemente duro con ella, ¿no? Y entonces conforme más duro era, iba con ella, pues más difícil era y la retroalimentación fue en público, en fin, ¿no? Fue complicado. Y entonces me llamaron a mí para tener una conversación porque se reunían el director de recursos humanos, el jefe de TI, y me querían preguntar a mí
porque pues estaban pensando en que pues esta persona no era la persona adecuada para el puesto y pues, iban a decidir, ¿no? Y entonces pues yo llegué muy preocupado por estos temas de la confidencialidad y demás, pero pues bueno, me estaban citando y yo estaba ahí, ¿no? Y, y me llamó la atención que al abrir la conversación de la junta en la que estábamos, quien inició fue el director general y dijo, no vamos a discutir nada con respecto a ella, porque me queda claro que antes tengo yo que comentar el error y los errores que cometí en la junta con ella y los errores que creo que hemos cometido con ella, ¿no? Como funcionaria, pero quiero hablar de los míos. Y la junta fue en ese sentido, ¿no? Fue más que eh, ponerla en la hoguera y prender el fuego, fue una reflexión de qué hemos estado haciendo y qué he estado haciendo yo para eso. Yo no abrí la boca, bueno, la tenía abierta por el azoro y la sorpresa de escuchar eso de un director general, ¿no? Entonces, a Ok. mí me parece que pensando en esto, Jorge, y otra vez regresando a la parte humana, me parece que la disposición a la vulnerabilidad, a la humildad del líder, es tal vez una de las conversaciones más desafiantes para el líder, pero desde luego más ejemplares para el equipo. Esa honestidad, esa transparencia que de alguna forma refleja que también tengo como jefe a un ser humano, ¿no? Y tal vez un ser humano de mayor calidad de la que me hubiera imaginado. Ese diálogo interno es, creo, muy buen ejemplo de una de las conversaciones más desafiantes, ¿no? Claro. Llegar a ser honestos con uno mismo. Y que va por el hecho de reconocer que tus conductas no eres tú y que puedes reflexionar sobre tus conductas, mejorar tus conductas, pero Ujú. que lo que tú eres no son las conductas que necesitas hacer y necesitas aparentar, ¿no? Totalmente. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias. Pues bueno, vendría con otra pregunta que tal vez para nuestros asistentes pueda ser útil respecto a a esas técnicas que ustedes puedan tener o han visto como líderes. Pero la pregunta sería directa, don Ricardo, ¿cuáles serían para ti las dos o tres técnicas conversacionales que te ayudan o te han ayudado para vender a esos equipos, moverlos, llegar al sí, al cómo sí y de alguna manera hacer que quieran seguirte? ¿Cuáles han sido tus dos o tres técnicas conversacionales? Para mí es muy importante tener claro el objetivo Ujú. y venderles el objetivo, hacerlos partícipe, hacérselos, valga la expresión, sexy, para que ellos quieran participar, que no Ujú. sea una imposición, sino que digan, yo quiero de eso, yo quiero estar ahí, que vean los beneficios de sí lograr ese objetivo. Y ojo, no estoy haciendo referencia al beneficio económico solamente. No, va más allá. Beneficio de crecimiento, de poder ser mejores, de poder crecer, de aportar, de saberse que están siendo útiles para la empresa. Ok. La capacidad de ser reconocidos. Eso también es muy importante. Y otro punto es claridad. Claridad en lo que le estás pidiendo a cada colaborador. Ujú. Pero claridad en serio. Que sepan con puntos y comas cuáles son sus entregables. Y que tengan la confianza de que si están teniendo algún quiebre, algún conflicto, algún resbalón, sepan que estás ahí y que eres un recurso para ellos. Eso no quiere decir que les vayas a resolver el problema necesariamente. No,
Lo que sí quiere decir es que los vas a poder guiar, los vas a poder orientar para que ellos resuelvan la situación. Y eso es muy importante. No Sí. resolverles tú la situación, no. Mm, Guiarlos para que ellos la resuelvan, proporcionarles los materiales, los elementos, la capacidad no, pero los materiales, los elementos, lo que haga falta para que ellos resuelvan la situación y, como dije hace un momento, encuentren el cómo sí. ok. Y salgan de ese eh, loop en el que se encuentran, en donde solo ven el por qué no. Darles la capacidad de que miren el jardín, como los jardines japoneses, desde otra óptica. Es el mismo jardín, sí, pero si lo miras desde otro ángulo, es distinto. Y tener esta capacidad de que tus colaboradores puedan observar los jardines desde otros ángulos, para que Ok. vean un jardín distinto. Y eso es Sí. bien importante, Eh, bien t- importante. objetivos, tener Claros. muy claro los entregables y nos pusiste un tercero que sería el que sepan que ahí estás tú para poder, digamos, facilitar, no desde el término de hacerles fácil, sino de facilitar el conseguir desde lo que ellos hacen. Ujú. Y interesante porque me he encontrado algunos líderes que terminan haciendo lo que el colaborador tiene que hacer, por subsidiar lo que el colaborador tiene que hacer, y eso pues de alguna manera le da más chamba al líder, pero no desarrolla personas. Muchas gracias, don Ricardo. Perdón, nada más déjame decirte este punto que acabas de decir. ¿Le da más chamba al líder? Sí. ¿No desarrolla personas? Sí. Sin embargo, provoca en el colaborador Ujú, frustración, porque ok. dice, caray, no fui capaz. Tuvo que venir mi jefe para hacerlo. Bueno, pues la próxima vez que lo haga él, para eso le pagan. Ay, nos vemos. Y ya ni siquiera me esfuerzo. ¿Perdón? Ya. ¿Sí? Y Ojo esa con frustración eso. luego la actúa, ¿sí? La Claro, actúa siendo apático, no resolviendo, haz lo que tú quieras, dime qué hacer. Y bueno, exacto. la historia que tal vez conocemos de un amigo que fue jefe. Muchas gracias, don Ricardo. Con mucho Pepe, gusto. y la misma pregunta, ¿cuáles son aquellas habilidades conversacionales que tú como líder has ocupado o que has visto que algunos líderes pueden utilizar para mejorar su relación con los colaboradores? Ah, hay un libro que, si tienen ustedes posibilidad, vale la pena leer. Hay muchos videos también relacionados. Ahora ya casi cualquier libro tiene su video de resumen y demás, ¿no? Pero en inglés se llama algo así como Prime to Perform, como marcados para el desempeño o algo así, eh, de una mujer McGregor y de otro un hindú, pero McGregor lo pueden encontrar. Y entonces, pensando en lo que decía Ricardo, comparto. A mí me parece que las conversaciones más importantes, como a nivel ya más de implementación, tienen que ver con generar motivación interna, ¿no? Que creo que Mm, es el motor, digamos, ¿no? ujú, Para que sucedan muchas de las cosas que ha dicho Ricardo, además de con la estructura que él atinadamente menciona. Y ellos mencionan que hay tres factores claves de la motivación interna y hasta las puntúan, digamos, ¿no? ¿Cuál es el primero, el segundo y el tercero? Y creo que ahí el líder puede impactar. El primero, en inglés, le ponen play, ¿no? Lo podríamos traducir como diversión o como juego. Creo que lo podríamos poner como pasión, pero entonces yo diría que un líder tiene que ayudarle a encontrar a la persona y generar los contextos para que la persona haga aquello que más le apasiona hacer, más disfruta hacer, más gozo le da, ¿no? ujú, Yo creo que ese es fundamental. Eh, el segundo, dicen ellos, y lo mencionaba Ricardo, es que le ayuden a ver que lo que él hace tiene un propósito, cumple un significado. Y ahí en ese sentido me parece que el líder tiene que tener la capacidad
de ver aquello que hace único el trabajo de la otra persona y además del propósito que cumple, que realmente cumple para muchas cosas, es ayudarle a ver que eso es él el único que lo puede hacer como él lo hace. A mí me parece que eso fomenta muchísimo la motivación interna. O sea, habrá Claro. muchos que canten mejor que yo, pero así como yo, pues solo yo y además divierto a la gente como yo canto. Entonces, ahí la conversación del reconocimiento es fundamental. Creo que si las empresas sufren de algo es del famosísimo síndrome del impostor y Ujú. creo que ahí se pierden muchísimos recursos. Y el tercero es ayudarle a la persona a descubrir que eso que hace le sirve para ser mejor, ¿no? En la medida en que el colaborador, nuestro par, siente que es un mejor profesionista por lo que hace, me parece que está mucho más convencido, motivado, comprometido con lo que va a realizar. Entonces, pasión, propósito y desarrollo, me parece que son tres conversaciones fundamentales. Magnífico. Ahorita me haces pensar, Pepe, de que esos tiempos donde creíamos que el mejor líder era el que técnicamente era el mejor financiero, el mejor gerente de planta, el mejor director comercial, pues conforme va pasando el tiempo, creo que competencias como esta que planteas, enseñar a jugar trabajando, enseñar a divertirse, no solamente por ser una mejor persona, sino porque es la única forma en que yo lo voy a tocar y esa es para mí la mejor. Creo que esas habilidades para desarrollarlas como líderes son buenos retos, ¿eh? Son buenos retos y sacan por completo de una forma de dirigir muy diferente. Hoy en la mañana, te robo tantito, George, pensando en Sí, esto. claro. Hoy en la mañana tuve la fortuna de estar en un taller de, pues sí, como de empresas familiares. El tema era pues un tema que en las empresas familiares es altamente complicado, que es la sucesión, digamos, ¿no? El Ujú. retiro del patriarca se llamaba, me invitaron a cofacilitar. Y fue muy interesante ver cómo había como dos posturas, cada vez una de menos intensidad y otra cada vez más presente. Y se pueden imaginar ustedes que si yo he sido alguien que he hecho crecer a mi empresa desde muy joven, me he esforzado por ella, la intenté hacer por mis hijos y llega el momento de la sucesión y llega el momento de, pues yo me voy a retirar, eh, pues la postura y en el que yo había pensado que iba a ser mi sucesor y para quien construí la empresa, decide que quiere otra cosa, ¿no? Entonces el tema era, no, edúcalos desde chiquitos para que hagan lo que tú quieres, ¿no? O darles la libertad de que hagan lo que más les gusta, lo que les dé sentido y donde vayan a ser mejores, ¿no? Magnífico ejemplo también. Muchas gracias, Pepe. Y bueno, por los tiempos que tenemos, y me gustaría hacerles un par de preguntas más, y a lo mejor uno y uno para que alcancemos a escuchar a ambos. La primera, don Ricardo, para ti, ¿cuál sería una conversación que tendrías con un colaborador para generar confianza? ¿Qué elementos debo yo de cuidar como líder para generar confianza, una auténtica confianza, una genuina confianza? Partiendo de la base, partiendo de la base que la confianza se otorga, Ujú. ¿qué quiere decir esto? Que la otra persona decide otorgarte o no la confianza. Porque tú puedes decir, mira, confía en mí, me voy a poner aquí sobre la avenida para que veas con los brazos en cruz que puedes confiar en mí. Si la otra persona no decide otorgarte su confianza, estás perdiendo el tiempo. Algo entonces que es muy importante es conversar con la otra persona, analizar los comportamientos, hacer las ofertas que necesitas hacer desde la verdad, siendo
auténtico, hablando con la verdad, mostrando las cosas tan cual son, para que la otra persona diga, wow, en él decido otorgar mi confianza. Ok, ok, Esto que está haciendo merece que yo le otorgue mi confianza porque es una persona honesta, derecha. Alguien en que tú puedes confiar es alguien que cumple lo que ofrece, honra su palabra en todo momento y ante cualquier situación. ok, ok. Y si por alguna razón no la puede honrar, explica cuál fue el motivo. Pero eso es muy importante. Y eso se llama honestidad, se llama integridad. Y es vital para un líder ser íntegro. Ok, Y tus ok. colaboradores observan esa integridad en ti y dicen, mis respetos para mi líder. Es una persona íntegra. Hace lo que dice y dice lo que hace. Eso es alguien íntegro. Bien, bien, bien. No sé si Y, expliqué. Interesante lo que nos compartes, Ricardo, porque uno podría decir, ¿cómo hago para ganarme la confianza de mi colaborador? Y bueno, es más bien, no tengo que hacer algo para ganarme, tengo que demostrarme vulnerable, transparente, honesto, para que él decida otorgar. No es algo Exacto. que yo le exija o me gane por ser muy buena gente, sino que tiene que ser algo que yo demuestre desde esta congruencia. Interesante, ¿no? Para ganarse una confianza de esa forma. Te Gracias, la don Ricardo. otorgan. Acuérdate, no, Exacto, no te la ganas, te la exacto, tiene otorgan. razón. Me la otorgan totalmente. Exacto. Tengo Porque que no te la ganarme el ganas, derecho, exacto. tengo que Porque, ganarme el derecho para tener esa confianza. sí, porque Gracias. ni te la ganas ni la pierdes. O te la otorgan o te la retiran. Exacto. Pero eso ya depende de la otra persona. Este es un punto que vale mucho la pena analizar, porque entonces estamos poniendo la responsabilidad afuera, en el otro, cuando la Ujú, responsabilidad está en nosotros. claro. Gracias, gracias, don Ricardo. Y Con Pepe, mucho pues gusto. esta última pregunta por los tiempos y a ver si hay algunas preguntas de nuestros participantes. Pepe, ¿cuál sería una conversación para retener el talento en una organización? Porque hoy por hoy sabemos que hay fugas de talentos o de alguna otra manera no llegan los talentos que buscamos, ¿no? Y a veces le invertimos tanto en la capacitación que termina el talento por irse. ¿Cuál sería para ti una conversación que busca ese objetivo? Bueno, pues Wow. soy breve para que haya posibilidad de algunas otras preguntas. La observé en un taller, en una empresa a donde tenemos el gusto de colaborar en Reencuadre, que se llama Compusoluciones. Estábamos en el salón grande y hay frases, y había una frase del director fundador, ya no es el fundador, digo, ya no es el director ahora él, pero fue el director fundador de esta empresa, José Medina Mora, y Ujú, escribía, y además lo cumplen, el talento no se retiene, el talento se desarrolla. ujú, mm, qué interesante. Y ese desarrollo se da en esta relación jefe-colaborador, pares, yo creo. ¿Sí? Ofreciendo oportunidades, capacitación, eh, pues no sé, haciendo que el desempeño sea más una tarea de aprendizaje que de resultados, en fin, mil cosas. Ujú, Pero creo que la idea está bien interesante y creo que es una de las cosas que más se sufren en la empresa y más sufren también los colaboradores. Esta idea de no voy a dejar que se lo lleven a otra área, ¿no? Y le van a dar un ascenso, ¿no? Otra posibilidad de desarrollo y el jefe dice, a este no me lo quitas. Bueno, pues ujú, entonces eso es retener, porque se puede retener incluso adentro de una empresa, Jorge. O sea, ni siquiera es que no se vaya a otra empresa, se puede retener a veces adentro de la empresa y entonces tú te vuelves el techo del desarrollo de esa persona. ujú, Y lo peor que puede pasar es que se quede contigo, pero lo más seguro es que se va a ujú. cansar y se va a ir, ¿no? Claro,
claro, claro. Y en este, creo que inclusive la parte de retener el talento implica que también el talento se puede expresar, ¿no? Eso Ujú. que Claro, podemos, claro, claro. que hemos estado comentando y conversando respecto a la manera en la cual se puede uno, eh, que le otorguen la confianza, que haya ese potencial que se estire para poder llegar a sacar lo mejor de esa persona, pues se da a través de estas conversaciones, conversaciones que a veces pues tienden a ser difíciles porque no todos hablamos el mismo idioma, aunque hablemos idioma español. Siempre consideramos que la manera en que cada uno de nosotros piensa puede ser diferente en ese sentido. Y bueno, iríamos concluyendo con nuestra magnífica conversatorio que hoy tuvimos. Obviamente nos quedamos con muchas preguntas, pero me gustaría saber si en este tiempo hay alguien que quiera hacerle una pregunta a Ricardo o a Pepe que haya surgido, si algo se les movió en esta conversación, si hay algo que quieran preguntarle desde su experiencia, ¿sí? ¿Habrá alguien que quiera compartir una pregunta, una inquietud? Y bueno, a lo mejor mientras van pensando en la pregunta y Pepe y Ricardo van pensando pues en una conclusión breve de esta charla y un mensaje a todos los líderes que hay aquí, pues me gustaría compartirles el próximo taller que vamos a tener precisamente sobre conversaciones. Este taller está enfocado básicamente a generar un proceso de aprendizaje en conversaciones ágiles, entendiendo que la conversación ágil puede a veces confundirse, aunque tocamos el tema dentro del taller sobre el agile. Aquí el agilismo quiere decir cómo podemos conversar generando valor con nuestras conversaciones y además generando valor rápidamente. Esto tiene que ver con la conversación ágil. Y para ello, pues nosotros tenemos ciertos objetivos. Este documento se los vamos a hacer llegar a todos los que están presentes, si no está en la página de Reencuadre, pero la idea es proporcionar habilidades y actitudes de comunicación, aplicar distintas estrategias para estimular el diálogo, desarrollar competencias de liderazgo que fomenten la cultura de confianza y compromiso, conocer a partir de las neurociencias cómo funciona nuestra mente cuando conversamos y dar al líder de un equipo Agile herramientas conversacionales al respecto. Las fechas en las que estamos por iniciar es 25 de marzo al 13 de mayo. Son sesiones los martes de 6 a 9 de la noche con una duración de 24 horas. Dirigido a managers, coaches, líderes de equipo, personas que, como los que estamos aquí, desarrollamos competencias conversacionales. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos ciertamente una descripción de marcos teóricos, pero nos interesa que aprendamos como aquí hemos ido escuchando a Pepe y a Ricardo, a través de marcos de laboratorio, prácticas conversacionales, casos prácticos, que nos lleven poco a poco a sacar en la forma práctica, junto con trabajo en equipo, de esa manera en que nos vale la pena conversar. El temario, pues no lo voy a leer todo, solamente los títulos: El poder de las conversaciones, primer título; el segundo, Neurociencia y diseño de conversaciones; El ciclo de la promesa, Feedback constructivo y feed forward; Conversaciones difíciles; y el coaching agile para el diseño de conversaciones. Son los temas principales que vamos a estar generando. Y bueno, el contacto aquí lo tienen. Pueden entrar a la página de Reencuadre y tener esta información respectiva. Muy bien, entonces pues déjenme, aquí hay algunos mensajes del chat, solamente son agradecimientos. Nos pregunta Juan Carlos Zavala: Pepe, Ricardo, en su experiencia, ¿cuáles serían sus recomendaciones para manejar la resistencia al cambio? Y si es posible, sugerir bibliografía. Buena pregunta. ¿Cómo Pepe, manejarían?
Adelante, Órale, va Pepe. Pepe primero, Pepe Y, primero. bueno, a ver, yo diría, Juan Carlos, que hay que seleccionar las batallas que uno quiere combatir. Me parece que algunas veces, pensando claramente en el contexto de de una oficina, de una empresa, pues bueno, algunas veces tenemos que sugerir un cambio y tenemos que proponerlo como una instrucción. Ojalá se sumaran y lo hicieran todos de buena voluntad, pero digo, a lo mejor la manera de hacer un reporte, pues puede ser que tiene que ir cambiando y creo que a veces hay que dar instrucciones. Digo, tampoco creo que a todo haya que ponerle esto. Y yo diría que lo central sería eh, reconocer dónde está el problema, dónde está el punto de quiebre. Si en que no hay la confianza suficiente en el qué se va a hacer, si de alguna manera ese qué se va a hacer, más bien lo que activa son emociones de temor, por ejemplo, y tercero, si esto de alguna manera está modificando la definición de la persona. Y creo que trabajarlo en los tres lugares donde esté ocurriendo es fundamental, ¿no? Si es como claridad en el qué, pues hay que ser muy claros en los qués, ¿no? Si es un asunto de emocionalidad, pues empatizarla, comprenderla y hablarla. Y si es un tema como de la identidad de la persona, pues creo que entonces requerimos todavía conversaciones más profundas, por ponerlo de alguna manera. Pero lo que creo que no se puede hacer es combinarlas, digamos, ¿no? Si Mm. yo no quiero dejar de ser, digo, hace poco me pasaba, era un tema en donde había gente que le encantaba, es una empresa de tecnología, que le encanta diseñar códigos, ¿no? Y lo que necesitan es que se vuelvan consultores y ya no escriban códigos, sino que entiendan los problemas de las empresas clientes. Pues bueno, a lo mejor yo soy feliz haciendo código, si no es que no lo entienda ni que me dé miedo, nada más que a mí me gusta y yo soy, este, pues no sé, gente que escribe códigos. Entonces, no sé si lo explique, pero yo creo que eso es muy importante. Muchas gracias, Pepe. Y no sé, Ricardo, si quieres agregar algo brevemente. Luz también está levantando Yo, su mano. yo, yo considero que es muy importante el comunicarte en la forma adecuada, tener un buen diálogo, darte cuenta que no necesariamente cuando estás dialogando, no estás negociando necesariamente. Como bien decía Pepe, hay momentos en el que estás dando una instrucción, estás haciendo una petición, la cual debe ser clarísima en cuáles son los entregables para que no haya lugar a duda. Hay que encontrar soluciones que le brinden un beneficio a todos. Y la clave, definitivamente, es tener la capacidad para poderse comunicar con respeto, claridad y con un enfoque positivo. Ahí se las Gracias, dejo. gracias, don Richard. Y bueno, Luz, creo que tienes una pregunta. Luz Hernández. Sí, me gustaría abordar justamente el tema que mencionaban de si, por ejemplo, hay alguna persona que evidentemente tiene el potencial para subir de puesto. Actualmente en la empresa en la que colaboro tenemos como ese problema que muchos de los líderes prefieren evidentemente, pues negarles obviamente el cambio por esa situación, ¿no? De quedarse sin la persona y evidentemente lo que va a suceder en esa persona, pues que va a buscar alguna Se va otra a ir. compañía. Exacto. Entonces, ¿hay alguna estrategia que ustedes pudieran recomendarme? Digo, internamente lo que se nos ocurre es poder hacer un flujograma, obviamente, de crecimiento interno, pero ¿hay alguna otra herramienta que pudiéramos usar para evitar esta parte y pues abrir un poco pues la mente o no sé de qué manera explicarlo a los líderes, evidentemente para tener esta información? Pues Pepe. digo, mi experiencia, digo, es un tema bien difícil, ¿no? Es un tema que toca el poder de los líderes y de los jefes, ¿no? Entonces ahí está complicado. Pero en mi experiencia, en las empresas en donde eh,
lo que tú creo que llamas flujograma o el libro de talento, digamos, ¿no? Donde se ubican a las personas que tienen potencial para hacer cuadros de reemplazo y en fin. Cuando eso se hace de manera colegiada y no solamente por recursos humanos y el jefe de la persona, sino por todo el equipo de directores que de alguna manera está relacionado con esa persona, una, le quitas la idea de que esa persona es mía, porque pues la verdad no es tuya, nada más trabaja en tu equipo. Y dos, pues entonces en las conversaciones se oyen las necesidades de otras áreas y eso también puede ayudar mucho. Entonces, se me ocurre esa posibilidad, ¿no? Que la calibración de talento se haga de manera colectiva y no se haga de manera, pues solamente aislada por el jefe. Bien, muchas gracias, Pepe. Muy bien, pues por los tiempos, pues nos gustaría seguir escuchando algunas preguntas, pero sé que ya es hora de retirarnos. Y básicamente en una frase, el cierre que nos quisiera dar Ricardo y Pepe, como para llevarnos en una frase un mensaje mínimo, corto. Don Eh, Ricardo. ya lo decía, más que vencer es convencer. Inspira, vuélvete en un líder inspirador hacia tus colaboradores para que puedan lograr en conjunto los objetivos. Que Ok, se den cuenta que es un logro en conjunto. No es tuyo, es en conjunto. Tú sin ellos no puedes. magnífico, gracias, don Ricardo. Pepe. Pues yo diría que todo comienza contigo. Gandhi lo decía muy bien, sé el cambio que quieres ver en el mundo. mm, Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias a todos. Les agradecemos que hayan compartido con nosotros este evento y pronto los invitaremos a un próximo webinario. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias, Gracias, Ricardo. Muchas gracias, Un gracias, gracias gusto a a un gusto todos. todos. grande. Muchas gracias Gracias, a muy todos, buenas gracias a noches. todos. Gracias. Buenas noches, gracias.